Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a este mano a mano. Hoy nos vamos a conocer el paraje Beladrich en el partido de San Pedro, pero un almacén emblemático si los hay, pero no voy a ir sola, sino que hoy voy a ir acompañada de mi amigo Hugo Páez. Así que, eh, bueno, les doy la bienvenida a todos. Hola Juli, hola Walter, Fran, qué lindo verte. Vamos a reunirnos. Alexis, hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, hola Luisa, Gustavo, Huguito, Estelita. Hola Estelita. Mira, Anita salí. Hola Ani, ¿cómo andas? Hola Gustavo, bienvenido. Hola Lula. Buenas, Hola. buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo andan? están? Hola Seba. Ahí está, mirá, está Pedrito Toso. Le mandamos un abrazo de la pulpería de Tapalqué. ¿Cómo anda Subito? Buenas noches, Susana, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos a través de las redes y buenas noches ahí a toda la gente que se viene sumando. ¿Cómo estás? Deciste que se viene sumando. Sí, qué lindo. Bien, ¿y vos? Todo bien, acá tomándome unos matecitos en casa, bueno, esperándote, esperando que se hagan las Bien, 8, así bien, que bueno. Buenas noches, ahí bien. hay amigos por ahí, un saludo a Estelita, ¿eh? Ya volveremos por A los pagos de La Pampa. Ay, sí, qué lindo. Ahí está Nacho, ahí está el Pampa, Vane, desde Mar del Plata, qué lindo. Qué lindo. Están, están un poco más liberados en Mar del Plata, como pasa ahí en Arrecifes. Están un poco más libres que de lo que estamos acá en Luján, por lo que me ha Sí, contado el otro día Samantha. gracias a Dios, sí, nosotros acá también, viste que a veces los medios solo informan el AMBA, lo que pasa en el AMBA, pero la provincia es tan grande y tan vasta que hay diferentes realidades, ¿no? Acá en Arrecifes, por suerte, estamos en una fase 4, hemos retrocedido hace unos días, pero estamos en 22 casos hasta el día de hoy solamente, así que, bueno, hay un poco más de libertad por allí que tu zona, ¿no? La zona metropolitana. Sí, la zona de Luján está bastante complicada realmente, pero bueno, tenemos que esperar. Mira, hoy Hay me que pasar puse el de agosto. gala, me A puse el de ver, gala porque estás vos, mirá, el, muy el, el de, bien. el de Trueno Tour, El de ¿eh? Trueno Tour, sí, Ahí está. ese es personalizado, ese. Este es de gala, digamos, Para para las ocasiones especiales. para las ocasiones especiales. Bueno, Huguito, Exacto. les estaba contando Bueno, recién a los amigos que hoy nos vamos a bolichear. Ahí lo tenemos a Pedro Toso, que el otro día nos acompañó de la pulpería de Campodónico, de la pulpería San Gervasio, así lo vi al que programa. le vamos a contar, bueno Pedro, vas a estar en tu salsa porque hoy nos vamos eh, para, para otro boliche, a conocer un boliche de otras latitudes, ¿no es cierto? Que es el paraje Beladrich, que el paraje Sí. Beladrich es un emblema dentro de la zona. Lo saludo a Patricio. Mira, me da una cosa, me da una alegría tan grande tener a mis ex alumnos y Mirá, alumnos actuales. Sí, ahí lo ¿quién te tengo dice? A Pato que ya está por ser papá. En Ah, parte, mirá vos. a uno le da alegría, pero en parte no, ¿viste? Porque si ellos se van tan adelante, es como que uno Viste, mirá cuántas se semillas ha va, sembrado. se va poniendo viejito. Bueno, arrancamos, Huguito, dale. Dale, dale, nos Ya, vamos entonces ya, a ya pasear vamos. de manera virtual.
Dale, dijimos que vamos a conocer el paraje Beladrich. Uno habla de Sí, Beladrich y la mayoría de la gente que lo conoce piensa ahí direccionalmente hacia el almacén. Sin embargo, Beladrich es más que el almacén, tiene otras instituciones, ha tenido una vida muy interesante. Lógicamente que el emblema fue y es actualmente el almacén, pero es un lugar completamente tocado por la historia, bueno, por la historia propia y por la historia de otros, como exactamente. fue el Gran San Martín, como fue Lavalle, como fue Huiraldes, como fue Molina Campos y tanto. Fíjate cuántas figuras resuenan en Beladrich. Así que te cedo la palabra, Ugi, primero y principalmente para que nos ubiques. ¿Dónde queda Beladrich? Dale, perfecto. Bueno, como vos bien decías, el paraje Beladrich tiene la particularidad también y que es tan conocido porque el almacén sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Prácticamente nunca o muy pocas oportunidades el almacén ha permanecido sin actividad. Y como vos bien lo decías, está ubicado en los confines, podríamos decir, del partido de San Pedro, casi al final. De hecho, el camino real, que ahora vamos a contar qué une ese camino real que pasa a la vera del almacén, es el camino que divide el distrito de San Pedro, de donde está el almacén, y el distrito de Arrecifes, que es del otro lado del camino real. Mira, yo te voy a mostrar acá un mapita del partido de San Pedro. Aquí se ve claramente el partido de San Pedro, la ciudad cabecera, que mucha gente la conoce, a la vera del Paraná. Y fíjense aquí la ciudad cabecera, y fíjense a dónde está Beladrich, en este vértice acá abajo. Oh, Ahí está está, bastante fíjense. lejos de la ciudad cabecera. Exactamente, está más o menos a unos 35 kilómetros, 40 kilómetros de la ciudad cabecera, y fíjense allí en el deslinde, como bien decíamos, del partido de Arrecifes, y muy cercano también, esta línea celeste que ustedes ven es el río Arrecifes, que nos limita con Capitán Sarmiento, ¿no? Por eso decimos, fíjate, que estamos en un punto tripartito en Beladrich, porque aquí está Arrecifes, aquí está Capitán Sarmiento y lo verde, ¿no es cierto?, es San Pedro, ¿no? Ahí vemos en ese vértice el paraje Beladrich. ¿Cómo podemos llegar, Susana, desde la ciudad de Buenos Aires o desde el área metropolitana? Bueno, por la ruta nacional número 9, la autopista, ¿no es cierto?, hasta el acceso a San Pedro, y allí hay que tomar la ruta 191, que va Ajá. hacia la localidad de Santa Lucía, también partido de San Pedro. Hay que pasar Pueblo Doyle, el acceso a Santa Lucía, es la ruta 191, vincula San Pedro con Arrecifes, ¿no? Y bueno, pasando Pueblo Doyle está el acceso a el almacén Beladrich. Desde el lado de San Pedro hay un cartel que dice Almacén Beladrich y una flecha hacia mano izquierda. Y si uno viene, eso si uno viene por ruta 9, y si uno viene por ruta nacional 8, va a llegar a Capitán Sarmiento, a la ciudad de Capitán Sarmiento, y allí en el acceso, en el acceso principal a Capitán Sarmiento, en vez de entrar a Capitán Sarmiento, que está hacia mano izquierda la ciudad, vas a doblar hacia mano derecha. Ahí nace el camino real que te va a desembocar después de cruzar el puente Andrade, que ya hablaremos, y el río Arrecifes, en el paraje Beladrich. Y si vos venís por la 8 desde el lado de Pergamino, llegas hasta Arrecifes y tomás la ruta 191 en dirección a San Pedro, hasta el paraje Arroyo Burgos, que es en ese paraje, en una escuelita rural, el ingreso a el paraje Beladrich, que está a unos del asfalto de la ruta 191, debe estar aproximadamente a unos 7 kilómetros. Desde ahí, vos sabés Desde, que la desde primera donde vez, dejamos el asfalto. claro, vos sabés que la primera vez que yo fui a Beladrich,
habrá sido año 2010 aproximadamente, entré por el camino de Santa Lucía y me agarró la noche arriba del puente Andrade. Ah, qué lindo ver el atardecer desde ahí. No, hola, qué difícil llegar a Capitán Sarmiento por ese camino real que vos decís. Ah, no, no, perdón, pensé que habías terminado la visita y ahí viste la puesta de sol. No, se te hizo de noche, ya volviendo. Me agarró la noche saliendo del almacén y me dijeron que siguiera de largo el camino que me llevaba hasta Capitán Sarmiento. Exacto, Yo sí. no te puedo decir por dónde anduve, si vos me preguntás por dónde anduviste, Susana, no tengo la más remota idea, solamente sé que después de un montón llegué, pero vos estás diciendo que no son tantos kilómetros, pero para No, mí fue no, no. Yo te estaba diciendo que hay unos 7 kilómetros desde la ruta 191 hasta el almacén. Ah, Desde el sí, cierto. almacén hacia Capitán Sarmiento, el trecho es más largo, deben ser unos 15 kilómetros más o menos. Sí, sí, sí. Sí, interminable. Viste que Claro. cuando O sea, a vos, a vos también te debe pasar, Huguito, cuando uno transita caminos nuevos que desconoce, se hace eterno el regreso. Ahí estaba Anita Salinas, mi Anita, un gran compañera, saludo. sí, mi gran compañera de viaje, junto con Marcelo también. Y bueno, si nos pasará, viste que con Da Costa se nos hace de noche y nosotras no queremos, porque cuando uno desconoce los caminos, no da para transitarlos de noche. Más vale mal conocido que bueno por conocer, ¿no es Claro. cierto? Pero a veces no te queda otra, porque estás en la... Vamos a convenir en esto, que por experiencia, Unito, conviene mucho más entrar por la 191 desde la ruta 8 que desde la ruta 9, porque la 191 hasta Santa Lucía está destrozada. Exacto. La ruta 191 que une Arrecifes con San Pedro, de una ciudad a la otra son 60 kilómetros. La entrada al almacén de Veladrich está más o menos a la misma distancia de Arrecifes o San Pedro, más o menos 30 de un lado y 30 del otro, más o menos. No, no hay mucha diferencia. Lo que sí, lo que vos decís es cierto, la ruta está bastante deteriorada, sobre todo el camino desde San Pedro hasta allí, ¿no? Desde Arrecife hasta la entrada al paraje Veladrich no está en óptimas condiciones, pero bueno, se puede transitar. Por ahí preguntaban si el camino es de tierra, el camino real sí, está entoscado, es un camino ancho, es un camino real, que ahora vamos a explicar qué significa eso. Obviamente en épocas de tierra, de lluvia, que no es casualmente en esta época que hay una sequía bastante importante, no sé, es difícil poder llegar. Sin embargo, hay que decir también que si uno ingresa desde el lado de Capitán Sarmiento, ese camino o esos 15 más o menos kilómetros que hay desde la ciudad de Capitán Sarmiento hasta el almacén, entre esos 15, entre 15 y 20 kilómetros, unos 10 kilómetros más o menos, o 8, están asfaltados. Porque hace unos años hubo un proyecto que quedó en la nada de asfaltar ese camino real que empieza en Capitán Sarmiento y termina en la ruta 191 y pasa por adelante del almacén Veladrich. La idea era, ¿por qué? Porque los sarmientenses, la gente de Capitán Sarmiento, por ejemplo, para ir a San Pedro, ahí cortarían y viceversa, ¿no? Cortarían por ese camino y hoy por hoy tienen que dar un vueltón terrible, tienen que venir hasta Arrecifes y de acá agarrar o a San Pedro o a Sarmiento. Por ese camino cortarían mucho más. La cuestión es que ese camino se empezó a asfaltar y como siempre pasa, quedó trunco, se abandonó la obra, no sé si no llegaron los fondos o llegaron y no sé. La cuestión es que no se asfaltó. Desde Sarmiento hay un trecho asfaltado y obviamente se habrá hecho de la obra
un 30%, ¿no? El 70% del camino es de tierra. Ese era uno de los tantos caminos reales trazados en la época colonial, ¿no? Por aquí, por Arrecifes, y ya lo hemos dicho en otro momento, pasaba el camino real que iba al Alto Perú. Y ese camino era otro camino real que se abría en San Antonio de Areco con destino a San Nicolás, a la Villa del Rosario, hoy la ciudad de Rosario, y a Santa Fe de la Veracruz, ¿no? O sea, la ciudad de Santa Fe. Era otro camino real, no al Alto Perú, pero un camino real importantísimo, porque ahí, para ir desde Buenos Aires a Rosario, lo que sería hoy la Ruta 9, era ese camino, el camino que va a Veladrich. Por eso, cuando vos hoy decías que por ese lugar pasó San Martín, por ejemplo, con sus tropas cuando fue al combate de San Lorenzo, se pasaba por ahí porque era el lugar o el camino que unía Buenos Aires con la Villa del Rosario. O sea, hasta San Antonio de Areco era el mismo camino real al Alto Perú, ¿no? Y en San Antonio de Areco se abría el camino real al Alto Perú, venía hacia Arrecifes, Pergamino, sur de Santa Fe, Córdoba, y el otro, y ahí en San Antonio se abría este otro camino real, pasando por el Paso de Andrade, donde se cruzaba el río Arrecifes, vadeaba el río Arrecifes, el paraje Veladrich, ¿no es cierto? Y bueno, San Nicolás y Rosario. En ese entonces se vadeaban casi todos los puentes, todos los ríos, porque no había puentes. Exactamente, todos los, desde la época colonial, desde que los conquistadores españoles descubren los pasos, ¿no? Buscando un lugar, generalmente, un lugar poco profundo, de poder cruzar con los carruajes, con los caballos, vadear el río, se buscaban estos pasos, estos lugares de piedras o poco profundos. No hubo puentes en la mayoría de ellos hasta fines del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Hasta esos momentos los ríos se vadeaban, algo similar a lo que hoy sigue ocurriendo en ríos, por ejemplo, de Córdoba, ríos serranos, ¿no? Acá era lo mismo. En Arrecifes estaba el vado para ir al camino, para seguir viaje, y en este caso se le conocía a ese sector, el almacén de Veladrich o el paraje del río Arrecifes, estará a unos 3 kilómetros, 2 kilómetros. Y ese lugar, cuando los conquistadores trazan ese camino real, buscaron, como bien decíamos, un lugar poco profundo, y ese sector era allí y se lo conocía como el Paso de Andrade. Recordemos que generalmente los nombres se ponían por los apellidos de los colonos, de los dueños de los campos. Ahora vamos a hablar porque es Veladrich también el paraje y el almacén. El Paso de Andrade era el lugar para cruzar el río. Luego el puente que se construyó, que después ya hablaremos y veremos alguna foto, se denominó igual que el paso, ¿no? Puente Andrade. Huguito, claro, pero convengamos que hoy vos dijiste los ríos como los de Córdoba, pero convengamos que los ríos de nuestro llano son todos de un lecho barroso. Sí. O sea que debería ser bastante duro poder cruzarlos, ¿no? Y ni te cuento en épocas de inundaciones. El río Arrecifes, vos lo ves en este momento, que hace mucho que no llueve, es un río manso y es un río donde es fácil por allí en parte cruzarlo de una orilla a la otra, porque realmente hay muy poco caudal. Pero en época de grandes lluvias, realmente el río Arrecifes, que tiene grandes barrancas, por eso también buscaban a veces el lugar para poder descender la barranca y cruzar, lleva muchísimo caudal de agua y bueno, imagino lo dificultoso que sería cruzarlo en épocas de lluvias y de inundaciones, ¿no? O el tiempo que por allí no se podía cruzar por la cantidad de agua que pasa, ¿no? Que pasaba, ¿no? Por el río. Tengamos en cuenta que este río, el río Arrecifes, es uno de los ríos más importantes de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y que trae agua del sur de Santa Fe,
de los distritos de Colón, Rojas, Salto, Pergamino, Arrecifes y toda esa agua tiene que ir al Paraná, o sea, y tiene que desaguar por el único afluente que hay en esta zona, que es el río Arrecifes. El otro será el Areco, el río Areco, pero ya está mucho más hacia la zona de Buenos Aires, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Y convengamos prácticamente al final del embudo, porque desde ahí, desde el punto donde está Veladrich al Paranal, hay una distancia no muy grande, una distancia corta. No, de hecho, ahí el río Arrecifes, el puente Andrade, que cruza ahí el río Arrecifes, es el último puente para poder cruzar hasta ya el puente de la autopista de la Ruta 9, entre Varadero y San Pedro. No hay otra manera en vehículo de cruzarlo al río Arrecifes. O sea, está el puente Andrade, el puente, bueno, del ferrocarril Central Córdoba, que obviamente es ferroviario, los dos puentes de la autopista, la 9, y ya desemboca el río Arrecifes ahí cerquita de Varadero en el Paraná, por lo cual ya está en el final, ¿no? del curso del agua. ¡Qué bárbaro! Bueno, Uri, ¿vamos al almacén? Vamos a hablar del almacén, vamos a hablar del almacén que realmente es una joyita, podríamos decir, por lo que vos recién decías cuando empezábamos la charla, de lo importante del lugar y de las personalidades. Vos sabés que en principio, te cuento, ya para entrar en lo del almacén, que el primer vestigio de posta, porque los almacenes también oficiaban de posta a la vera del Camino Real para proveerse los viajeros de elementos, para pernoctar, para descansar. El primer almacén o posta que hubo allí estaba a orillas del río, pegado al paso de Andrade. O sea, originalmente no estuvo donde hoy está, a unos 2 kilómetros. Los vestigios, la historia dice que el primer almacén fue allá por el siglo XIX, construido, muy precario, a orillas del paso de Andrade, del río, por un señor llamado Don Manuel Queral. Ese es el primer vestigio de un comercio ahí cercano al paso de Andrade sobre el río Arrecifes. Como siempre pasa, los almacenes, los comercios van a ir pasando de mano en mano, luego va a pasar a un señor llamado Don Ignacio Alustiza, y luego este señor Alustiza se va a asociar con un señor llamado Andrés Veladrich. Sería Alustiza y Veladrich el nombre. Obviamente después Alustiza, ¿qué hace? Le termina vendiendo a Andrés Veladrich el almacén, y finalmente es Andrés Veladrich padre y Andrés Veladrich hijo, los dos tenían el mismo nombre, quienes van a trasladar ese almacén precario de adobe que estaba a orillas del río Arrecifes, unos 2 kilómetros más o menos hacia una zona más alta, seguramente también que es donde está actualmente el almacén, seguramente por lo que yo decía hoy, los inconvenientes del agua. Hay que tener en cuenta que en grandes inundaciones del río Arrecifes, el puente Andrade queda inundado, o sea, el agua pasa, corta el camino, ¿no? Entonces imagínate que ese almacén, estimo yo, al lado del paso, seguramente tendrían problemas de inundación. ¿Qué hace Andrés Veladrich? Lo traslada a un sector más alto. Vos fíjate que nunca el río Arrecifes va a llegar a donde hoy está el almacén, donde Andrés Veladrich lo traslada, porque es muy alto y hay una considerable distancia. Y además, uno puede notar la altura que tiene. Ya mismo el almacén está como en una lomada. Exacto, viste que se ve perfecto, Susana. Ahí ustedes, y mientras vos mostrás yo le explico, le cuento a la gente. Ustedes ahí pueden ver, ese es el almacén que sobre fines del siglo XIX, primeros años del siglo XX, don Andrés Veladrich va a construirlo, va a trasladar hasta este lugar, a un cruce de caminos, una T,
y se puede observar allí en la fotografía un añoso eucaliptus que está en la esquina y la bomba de nafta tan tradicional que todavía se conserva allí en la esquina, ¿no? Y en el almacén se ve arriba todavía, dice Almacén Beladrich. Mirá qué hermosa esa foto de la galería del almacén, ¿no? Con las mesitas allí afuera para comer una picada. Como nos comimos nosotros, porque como estábamos con el verdolanga, el Verdi ¿Qué no pica? podía pasar a comer la picada, entonces No, la la comimos comimos nosotros. ahí afuera. Bueno, mirá qué Ahí está el hermosa. Ahí puede, almacén. exactamente, ahí puede ver la gente, los que nos están acompañando, el interior del almacén de Beladrich, ahí se ve el mostrador, fíjense esa madera, ¿no? Si hablara ese mostrador, si habrá pasado parroquianos y Y ese, gente allí tomando una copa, ¿no? Despacho de bebidas, en su momento también mercadería, hoy por allí tiene un más turístico, uno puede ir a comerse una empanada, a comerse una picada, allí está el tradicional billar, ahí había ese día que fuimos un muchacho mirando creo que la carrera, era un domingo al mediodía, comiéndose una la picadita carrera de viendo la autos. carrera por la televisión. Sí, sí, la carrera de autos, exactamente. ¿Y Bueno, esto mirá qué vos, ahí significa? ahí lo que ustedes pueden observar cuando uno ingresa al interior del almacén de Beladrich, que la vista se te va al mostrador, a las estanterías, a todo al billar, en un lateral del almacén tenemos este fantástico mural que está realizado por un excelente pintor arequero de San Antonio de Areco, que es Miguel Ángel Gasparini, que invito a la gente que en algún momento pueda ir a Areco, su atelier se puede visitar allí en Areco. Bueno, Gasparini inmortalizó en el almacén de Beladrich este mural que pueden leer que dice: por aquí pasó San Martín, 1812, obviamente la firma de Miguel Ángel Gasparini, y allí personificó a un granadero, a un gaucho típico del lugar, del encuentro que hubo en ese sector, ¿no es cierto? Y allí atrás, ¿no? A otro granadero allí a caballo, ¿no? Ahí marca lo que decíamos hoy, ¿no? Gasparini pintó ese mural dejando el hito o recordando, ¿no? Que las tropas del general San Martín pasaron por allí. Seguramente no, o sea, seguramente no. Efectivamente no estaba el almacén en ese lugar cuando San Martín pasó, pero sí quiere decir el mural que pasó por ese camino real, ¿no? Pasó por allí, por el lugar. Exactamente. Che, Huguito, ese que está al galope no será el general, porque mira, tiene el sable corvo. Exactamente, el general lo representó al galope con el sable corvo y en primer lugar representó a un granadero y a un gaucho, ¿no? De la pampa bonaerense. Viste cómo sé, ¿no? Que tiene sable corvo. Exactamente, el general San Martín no usaba espada, sino que era el sable corvo. Tenía el sable corvo, ¿no? Que hoy se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Antes de pasar a la siguiente foto, que era el del club, te voy a preguntar, ahí Estelita preguntaba si el almacén está abierto todo el año. Sí, el almacén está abierto. El almacén está abierto todo el año, te soy sincero, no sé ahora en esta época de pandemia cómo se estarán manejando, No, si mantienen, si han comenzado la apertura o no de manera gradual, pero bueno, siempre hablamos antes de la pandemia, el almacén está abierto todos los días, desde la mañana a la tarde, no en horario nocturno, durante el día, y como bien decíamos, hoy por hoy es un lugar más bien turístico, aunque obviamente la gente de la zona sigue concurriendo, allí hay algo de mercadería, como para salir del paso, una yerba, un azúcar, un puré de tomate, se puede conseguir, y bueno, como bien decíamos hoy, para el que guste pasar por allí, una copa, un aperitivo, una picada, alguna empanada, se hace, y bueno, también por encargue, si uno quiere ir a comer un asado, por ejemplo, bueno, eso se programa y se puede realizar, ¿no? Generalmente la oficina de turismo de San Pedro, recordemos que pertenece a ese distrito, bueno, dan los números y demás donde uno
de última reservar o preguntar, ¿no es cierto? Bueno, y con respecto a la pregunta de si se puede merendar, si bien en los boliches, esto es un boliche, no es un café, pero, pero también está la apertura que tiene. También en otra oportunidad llegué en pleno invierno a la hora de la merienda y el señor no tuvo ningún problema de calentarnos el agua para el termo. Nos Ujú. sentamos en una mesa, nos comimos unos pastelitos que tendrían como una semana más o menos, pero que, pero que se dejaban comer y merendamos. Sí, sí, Exacto, pasamos ahí la ahí, merienda. claro. La señal de que el almacén está abierto cuando uno se acerca es ver las mesitas que están allí en la galería. Uno puede hacer Claro. uso del lugar, como vos decís, sentarse en la mesa, nadie te va a decir que no, te tomás una gaseosa fresca o le pedís al señor que te caliente el agua, eso no hay problema. La verdad que es una gente muy agradable. Y antes de pasar por ahí, para recordar, lo importante, decíamos que, bueno, San Martín pasó previo al almacén, pero desde que está el almacén allí, que don Andrés Veladrich lo trasladó, como vos bien decías, hay varios hitos y personas que han pasado por allí. La historia dice que cuando vemos los clásicos almanaques de alpargatas, de los cuadros tan gauchesco que pintan al gaucho como lo hizo de manera única Florencio Molina Campos. La historia dice que don Florencio Molina Campos, habitué del almacén de Veladrich, se inspiró en la paisanada que estaba allí en el almacén, que iba a tomar la copa, que iba a charlar. Recordemos que se jugaba las bochas, está la cancha de bochas, carreras Sí, cuadreras, el naipe y el truco, mientras se tomaban algo fresco. Observando Molina Campos la actividad gauchesca en el lugar, se inspiró en parroquianos del almacén para los tradicionales personajes que inmortalizó en los almanaques de alpargatas. Y vos también lo decías también, uno de esos parroquianos se llamaba don Segundo Ramírez. Ricardo Guiraldes fue quien, tenemos dos obras gauchescas más importantes en el país, ¿no? El Martín Fierro y Don Segundo Sombra, ¿no? Don Martín Fierro de José Hernández y Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Bueno, Ricardo Guiraldes se inspiró en un gaucho, en un parroquiano de Veladrich llamado Segundo Ramírez, para la obra literaria Don Segundo Sombra, ¿no? Bueno, la actriz Fanny Navarro, porque también ahora vamos a hablar del club, hubo espectáculos teatrales, obras de teatro que iban al paraje, hasta Carlos Darwin ha pasado mirá, por ese lugar, mirá ¿no? vos, mirá. Por O la sea que importancia que ha tenido. vos fijate que no es un detalle menor, Hugo, dos representantes de la cultura gauchesca como el Segundo Sombra y como la obra de, perdón, se ahogó el Verdiche, para que vean que esto es en vivo. Este, y Molina Campo, con toda la impronta que él toma de la tradición del gaucho, lo que habrá sido la observación, porque eh, uno va realmente al boliche ahí a Veladrich, y supongo que la misma escena se repite en todos los boliches de nuestra Pampa y también del interior, y las escenas son completamente típicas, son tan particulares, tiene una idiosincrasia, tiene una identidad, una armonía tan diferente al hombre de la ciudad que vamos corriendo, que vamos a un café y tiene que haber mucho ruido y tiene que haber mucho, queremos todo rápido, ¿no? Y en estos lugares es como que están detenidos, vos entrás a un boliche y tenés que vos someterte al ritmo que lleva ese lugar y que es el del Exacto. silencio, es el de las pocas palabras y es el de tener un poco de tranquilidad, un poco de paz y encontrarte
con tu entorno para los parroquianos. Totalmente, totalmente. Hay que, son lugares que uno dice están detenidos en el tiempo. Bueno, nosotros también cuando vamos nos tenemos que detener en el tiempo y no para regocijarnos la vista, para mirar. Si nos gusta fotografiar, fotografiamos y si no, llenate la vista, porque cada rinconcito lo tiene. Creo que ya desde el momento, viste, en que vos abrís la puerta, que sentís el típico chirrido de que la bisagra hace años que no se le pone aceite, ya cuando ya sentís ese ruidito clásico, ya como que, viste, te vas remontando a el siglo pasado, los primeros años del siglo XX. Y además el ambiente en penumbras, no es un lugar iluminado, un lugar silencioso, un piso de ladrillo, ¿no? En general es un piso de ladrillo o una pinotea que rechina cuando uno camina. Camina, Bueno, sí, eh, sí. eso, esa es la invitación que les dejamos nosotros a todos ustedes que nos están acompañando en este momento, que podrán ver en algún momento esta entrevista, este mano a mano. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un boliche? ¿Cuándo? Y no se olviden nunca que si hay alguien, hay que pedirle permiso para tomar una fotografía, También. Ujú. porque no siempre a la gente le gusta que le saquen fotos. Y entonces uno puede robar una foto después de un espacio de tiempo que le pidió permiso a la persona. Yo en general a veces cuando llego y veo que hay gente pregunto, ¿puedo sacar fotos? Y la mayoría te dice que sí, Sí, entonces el sí es para el almacén y para quienes están en ese momento en el almacén. Pero es importante eso, porque se puede suscitar un problema. Huguito, claro. salimos del almacén y pegadito Sí. nos Ahí encontramos nomás. ahí nomás. ¿Con Cruzamos, qué? caminamos, claro, uno está en la esquina ahí, caminamos un poquito, vamos a pasar la cancha de bochas que está ahí pegada al almacén y nos encontramos con lo que vos estás mostrando allí, que es el club del paraje Beladrich. ¿Cómo se llama ese club que está entero? Está, tiene todo, hasta los banderines, aunque ya no funciona el club, hasta los Sí, banderines sí. del techo están todavía adentro. Se llama el club El Universal, aunque la gente lo conoce como el club El Adrich, porque todo tiene nombre del paraje. El club se llama El Universal. ¿Desde cuándo es el Club El Universal? ¿Cuándo se funda? Mirá qué fantástica ahí la foto, pueden observar el techo de chapa, ahí vemos el ingreso al club, la pista de verano, o sea, los bailes en el verano se hacían allí adelante, en esa pista que está, ahí vemos la pista de verano. Ve, al fondo el almacén, aquellos silos es partido de arrecifes, porque eso está del otro lado del camino, el almacén entre los árboles, y esas dos columnas, que es la puerta, tiene dos agujeritos allí a ir a la boletería de damas y de caballeros para sacar la entrada para los famosos bailes que se hacían en verano ahí afuera, en esa pista que se ve en la foto, y obviamente en el invierno en el salón de adentro. El Club El Universal de 1922 fue realizado, perdón, 1924, del 22 es la escuela, que ya hablaremos. 1924, don Andrés Beladrich, junto con los colonos del paraje, fundaron este club. Así que fíjense, Andrés Beladrich, que tuvo que ver con el almacén, él y su hijo, y también en la fundación del club. Mirá vos, Y, ¿eh? y bueno, ahí Mirá. decimos que pasó la actriz Fanny Navarro, que han pasado memorables obras teatrales, que eran magníficos y recordados los bailes, sobre todo los de Año Nuevo, después del 31 a la noche, los Ah, grandes bailes cómo, de campo, infaltables. cómo convocaba toda la campaña, ¿eh? Totalmente. Los bailes y los Arrecife, bailes. iba gente de Arrecife, San Pedro, Santa Lucía,
Capitán Sarmiento, bueno, los parajes vecinos, no, realmente era impresionante los bailes. La gente cómo recuerda y cómo, sobre todo a la gente que ha vivido en estos lugares, cuando vos podés tener gente de 70 y pico, 80 y pico de años, recuerdan muchas cosas, pero los bailes de campo realmente han quedado en la piel de la gente. Hemos podido, junto con vos, estar entrevistando a personas de otros parajes, siempre lo recuerdo a don Aurelio Liera, y realmente nos contaba de las orquestas, de los versos, de cómo las damas estaban sentadas esperando el cabezazo para salir a la pista. Es realmente fantástico. Huguito, ¿cómo me rompes el corazón, Sí. Escuchame. Espérate que se te cortó, a ver. Además... Espera, a ver. Ahí volvió la señal. Repetime que justo te quedaste congelado un minuto. No, nada, digo, que me rompes el corazón evocando las cosas que cuenta la gente. Pero vamos a convenir que lo más importante es que iba la banda, iba la orquesta. Es decir, a ver, ahí se cortó de vuelta. A ver si te recuperamos. Sí. No, que contraté más megas. No, que no se me corte, que no se me corte porque... Ahí, a ver, repetí que... Ahí volvió tu voz, a ver. Ahí volvimos. Ahí volviste, a ver. No, que las orquestas tocaban en vivo. No, se está cortando, ¿no? Qué pena. A ver si la podemos recuperar a Susana, que está entretenida. Ahí está Susana, a ver. Dale de vuelta, ahí estás bien, ahí te vemos bien. Hola Susana. No, digo que las orquestas tocaban en vivo, que nosotros tenemos un seguidor de Fierro que es Juan José Farré, y que el papá estaba en la orquesta de Santa Lucía, de Capitán Sarmiento, y él nos cuenta... ¿A quién se le corta? Porque a mí me mostrás que estás vos detenido. Mira vos, a mí al revés. Perfecto, te veo y te escucho perfecto ahora. Sí, me decías de este señor Farré, ¿sí? No, que en estos bailes tan memorables para la gente, porque además iba la orquesta en vivo, es como que yo supongo, a través de los relatos orales que nos hace la gente, yo supongo que debería haber una motivación, un entusiasmo por esas fiestas que sería fenomenal. Ahí estamos. Ahí estamos. Vaya a saber por qué se corta la transmisión. Bueno, sí, acá me dicen que por ahí puede ser mi wifi, ahí yo desactivé mi wifi, voy a usar los datos, y por ahí a ver si el problema era la conexión. Ah, bueno, bárbaros. Decime porque si no, mirá que hice el trámite, le agregué los megas a mi internet. Por ahí era problema mío porque ves, ahí yo desactivé el wifi y estoy usando los datos del teléfono y se está escuchando fluido. Bárbaro. Cualquier cosa. Ah, una cosa te quería decir, yo no puedo ver las preguntas, si vos ves alguna y querés responderla, te habilito para que lo hagas porque yo no las puedo ver. Gracias a los comentarios por ahí que decían que se me cortaba a mí, por eso yo acá modifiqué los datos, así que ahí está. Bueno, retomamos para no perder el tiempo con lo que decíamos del club, ¿no? El Universal de 1924, y que no hace mucho que cerró la actividad del club, obviamente que fue disminuyendo, el club está íntegro adentro. No sé si por ahí tenés una foto del interior, que sé que ese día tomamos, para que lo puedan ver, ahí está la puerta. Así es una hoy, cerrado. Exacto. Y ahí está, el interior. Observen,
Miren qué foto, ahí pueden observar el salón, los banderines que digo de colores, allí atrás el escenario donde tocaban las orquestas, y esta parte más adelante, más oscura, era la cantina, ¿no? Se pasaba por esa puertita que ustedes observan allí para ir a comprar el choripán, la gaseosa, la cerveza, allí estaba la cantina. Generalmente los bailes que se hacían eran a beneficio de la escuela del paraje o también de escuelas o del hospital de San Pedro, ¿no? Siempre algún beneficio para alguna institución, generalmente hacia allí iban los recursos de los eventos. Qué bueno. Es decir, se hacían los bailes con una buena excusa, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y Ahí qué pasamos a la bueno. escuela. Ahí tenemos la escuela que nos llamó poderosamente la atención. Qué bellísima la arquitectura. Miren esa foto de la entrada a la escuela. Esa es, como vos bien decís, es la escuela número 28, Luis Barbieri. Esta escuela se inauguró 2 años después del club, ¿no? Recién decíamos que, perdón, 2 años antes. El club es de 1924 y la escuelita es de 1922. O sea que lo primero fue el almacén en el club. Luego se va a fundar la escuelita para el paraje, que allí la vemos, la escuela número 28, y 2 años después el club El Universal en 1924. La escuela Ahora, tiene una construcción fantástica. Te cuento que la escuela nació en el boliche, los primeros años fue allí pegadito al almacén, y luego, bueno, se consigue ese terreno que está, para que la gente se ubique, a más o menos 1 kilómetro del almacén y el club, siguiendo por el camino que nace en el frente del almacén, nace un camino que no es el real, es un camino, no es el camino real, sino un camino que nace frente al almacén, porque dijimos que es una T, y que es un camino que nos va a llevar a la localidad de Ingeniero Moneta. Bueno, a 1 kilómetro más o menos de lo que es el almacén y el club, nos encontramos con esta maravilla, con esta escuela que está impecable. Vos fíjate que ese edificio es de la década del 20, no digo que es del 22 cuando se inauguró la escuela, porque como bien decíamos, la escuela empezó a funcionar primero pegado al almacén, pero bueno, a los 2 o 3 años después ya se consiguió este lugar, ¿no? Y la construcción ahora de ese fantástico edificio, ¿no? Ahí vemos el club de vuelta. traigo, ¿sabes por qué traje la del club? Observen la arquitectura, el frente del club, Claro, fíjense el frente observen del el club, frente del club con chapa, ese alero, esa B corta y las ujú, cenefas, las cenefas que cenefas que están, ya no se miren el consiguen. frente, miren el frente de la escuela, prácticamente la En habrá L, hecho la misma persona o habrá seguido el mismo estilo, porque también tiene esa B corta y tiene las cenefas, que las cenefas totalmente. también están en el almacén de Beladrich. Ujú. El almacén También, también en la galería tiene cenefas, así que se ve exactamente. que Yo, ha el sido estilo de, propia del estilo. como vos bien decís, el estilo de construcción, tanto del club como de la escuela, es muy similar, y bueno, hay 2 años de diferencia entre uno y otro, 1922, 1924, las dos hechos por los colonos, por las voluntades de los vecinos, así que estimo yo Claro, que se ha hecho con el mismo estilo, hasta por ahí con los mismos materiales, la misma empresa la constructora, ¿no? misma Exactamente. persona tal vez la haya construido. Huguito, ¿la escuela hoy funciona? Sí. Sí, 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 esta escuelita está activa, es la más alejada también de la ciudad de San Pedro, de las escuelas rurales que tiene el partido de San Pedro, es la más alejada, y tiene actividad, obviamente ahora seguramente complicado también a distancia, pero tiene actividad. Desconozco qué matrícula de alumnos, pero sí está, como ustedes la ven, está impecable y se está funcionando con chicos allí de toda la zona, ¿no? Ahí Debe de tener, Beladrich. debe tener primaria y debe tener jardín de infantes también.
Sí, efectivamente, sí, sí, en el mismo edificio, ¿no? Escuela número 28, Luis Barbieri, ese es el nombre de la escuela del paraje Beladrich. Las maestras son de San Mira, Pedro, van y vienen, ¿no? En épocas normales, van y vienen todos los días, tienen un buen trecho de tierra, ¿no? Hasta llegar allí, tienen que van por asfalto, como decíamos hoy, por la ruta, hasta Pueblo Doyle, y de allí tienen que hacer tierra. ese camino, Huguito, que va para la escuela, que sigue para Moneta, después de Moneta sigue para la 9. Claro, efectivamente, ese camino que uno agarra, que nace frente al almacén Beladrich, es un camino que va a ir siempre paralelo a la ruta 191 y que nos va a sacar casi a la autopista de la ruta 9. Van a cruzar después del paraje Beladrich el hermoso arroyo Burgos con unas hermosas cascadas, un arroyo precioso, es un arroyo que lo compartimos porque ese arroyo Burgos nace aquí en el partido de Arrecifes, de vertientes, por lo cual es agua totalmente cristalina, y más o menos a la altura de Beladrich va a entrar al partido de San Pedro. Ahí está, mira, Mira, ahí ven el ahí Burgos. ahí te lo Esa, traje, mira. Ahí me lo trajiste, mira, siguiendo ese camino y pasando la escuelita, a unos 2 kilómetros más adelante, nos encontramos con esta postal. Vamos a cruzar un puente, ahí está, el Trueno Tour sobre el puente del Burgos, del arroyo, y desde allí el agua cristalina y unas cascadas preciosas de este arroyo. Arroyo, como bien digo, nace de vertiente, así que es realmente muy, muy bonito. Parte del curso del arroyo aquí por Arrecifes y después va a desembocar en el río Arrecifes, ya en territorio sanpedrino. Mira vos, y este camino es el que nos El Real. lleva, este es el camino real, el que nos lleva desde el almacén hasta esta hermosura, esta Sí. belleza, que es el puente Andrade, a mí me gusta decir el puente de fierro, como le llama a la gente. Exacto. Acá yo, mirá, voy mostrando la misma postal, pero desde abajo. Mirá. Miren lo que es esto, Mirá, ¿eh? El mismo puente. Ahí está. el mismo puente. Este es Y el ahí, famoso Paso de Andrade, que antiguamente se vadeaba el río y el puente lleva el mismo nombre, es el Puente Andrade, o conocido también como Puente Beladrich, por la proximidad al paraje, ¿no? Pero el nombre oficial es Puente Andrade. Ahí lo vuelvo a mostrar yo también acá. qué lindo, Ugi. Y Y ahí vemos escúchame, el río. ahí, ahí el río, me explicaste vos que ya fue todo dragado para contener un poco el cauce y que no provoque tantas inundaciones. Le sacaron todo la Exactamente. casi hirviendo que tenía. En ese sector el río, desde el puente Andrade, ahora lo vemos así, porque hace unos años la gobernadora, la ex gobernadora Vidal, bueno, hizo un trabajo de canalización del río necesario por las inundaciones que ocurrían en Pergamino, Salto, Arrecifes, y bueno, como vos bien decís, se ensanchó el cauce, se lo amplió y se quitó bastante acacio negro, que realmente es una plaga y que hacía con sus grandes espinas, ¿no es cierto?, entrelazadas por la tupida vegetación de acacio, que, bueno, contenga el agua, ¿no es cierto?, y dificulte la salida del agua del río Arrecife hacia el Paraná, ¿no? Por eso se lo canalizó Claro, al claro. río. Uy, y ahí en el río también se encontró patrimonio histórico, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que ese lugar, y ahí nos da la pauta de que por el paso de Andrade pasaban las tropas, no solamente la del general San Martín en su ida a San Lorenzo, sino que años después, en 1840, el general Juan Galo de Lavalle, en su avance hacia Buenos Aires, en contra, como sabemos, el unitario, en contra del gobernador Juan Manuel de Rosas, bueno, se comenta que allí en el Paso de Andrade han descansado, seguramente en un lugar para pasar la noche, para que los caballos puedan pastar, tomar agua, hacer noche y al día siguiente seguir por el camino real en dirección al Fortín de Areco, iba el general Juan Lavalle, 1840,
Aparentemente al otro día, después de pernoctar y descansar y continuar viaje, la historia cuenta que dejaron un cañón de bronce, vieron que los cañones llevaban los cañones a los laterales de los caballos o de atrás, entre todo el armamento. No sabemos si se le cayó, si lo dejaron para alivianar la carga, un cañón en el lecho del río, ¿no? Un cañón que estaba debajo del agua. Uno dice, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿Será cierto? Bueno, les puedo asegurar que es cierto, pegado al puente Andrade, en una de las costas del río Arrecifes, hay una estancia que se llama Estancia El Algarrobo. Yo tenía el dato hace unos años de que en algún momento peones, empleados de la estancia El Algarrobo, habían encontrado de casualidad en el lecho del río Arrecifes este famoso cañón que habría pertenecido a las tropas de Lavalle, que lo sacaron del fondo del agua del río y que lo instalaron en el parque de la estancia El Algarrobo. Bueno, yo dije, las cosas hay que comprobarlas in situ. Y allá fui una tarde, hace un tiempo, con otros guías de aquí de Arrecifes, a corroborar la información. Ingresamos a la estancia del Algarrobo, pedimos permiso al encargado, le preguntamos si esto efectivamente era cierto, nos asintió con la cabeza que sí. Dijimos, bueno, ya si nos dijo, vamos a avanzar otro pasito. Entonces le dijimos, ¿y podemos llegar hasta el parque a verlo? Y gentilmente el encargado en aquel momento nos dijo, bueno, vayan y véanlo, no hay problema. Así que bueno, llegamos hasta al parque de la estancia y puedo decir que es verdad, en la estancia El Algarrobo, que está pegada al puente Andrade, hay un cañón. En el parque le han hecho una base de cemento y allí está el cañón. Que fue encontrado en el río Arrecifes y que habría pertenecido a las tropas del general Lavalle. Fíjate vos qué elemento histórico y tan importante. No, totalmente. Y vaya a saber también cuando pasó el ejército del general San Martín, porque como te decía hoy, el lecho del río es tan barroso, tiene tanto lodo, que debe Puede haber haber un montón de cosas ahí de cuando la gente vadeaba el río. Pero bueno, también es probable que se lo haya llevado la corriente. Vaya a saber. También, también, Bueno, habría que ver. Y te cuento breve, así que el puente Andrade, cuando uno está parado en el medio, es un punto tripartito, ¿no? Allí confluyen los tres partidos. Uno está en un mismo momento en tres distritos a la vez. Arrecifes, San Pedro y de enfrente, cruzando el puente Andrade, del otro lado, Capitán Sarmiento. Es la triple frontera, podríamos decir, de esta zona. la triple frontera bonaerense. Exactamente, exactamente. Y el puente es de la misma época, porque no dijimos cuándo se hizo ese puente. 1926. Fíjate vos, cada 2 años hizo algo. En el 22 el club, en el 24 la escuela y en el 26 el puente de Fierro, el puente Andrade. Bueno, no deja de no tener sentido, porque en esa correlatividad de tiempo que vos estás nombrando, si se hizo el almacén, se hizo la escuela y se hizo el club, es que había un asentamiento de población, entonces el puente era una necesidad para ese poblado que se estaba ahí gestando. Exactamente, era una necesidad. En aquel momento las crónicas, hay un diario que se llamaba El Independiente, del año 1926, que bueno, cuenta lo que fue el acontecimiento de la inauguración, que contó con la presencia del ministro de Obras Públicas de la provincia, porque lo hizo la provincia, porque era un camino real, don Antonio Rodríguez Jáuregui, el ministro que vino a cortar la cinta, que hizo uso de la palabra el intendente de Arrecifes, don Manuel Blanco, y que fue una gran fiesta aquel 24 de abril de 1926, cuando se inaugura el puente que ha sido declarado de patrimonio también por San Pedro y por Capitán Sarmiento. Mira, Huguito, 16 segundos
te agradezco muchísimo estar en este mano a mano número 10, el 1 con vos, el 10, ahora no te veo hasta el 100. Claro. No, 100